Buenas, mi nombre es Osmedi Fortuna Ruiz. Voy a estar hablando de los tipos de datos. Atrasto, el lenguaje de programación, clasificación de los datos. ¿Qué es un dato? Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y se presenta a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Los datos describen hechos empíricos. Tipos de datos que existen: datos primitivos, datos compuestos, datos especiales y datos avanzados. Datos primitivos, enteros, representan números enteros tanto positivos como negativos. Ejemplo: -5, 0, 42. Flotantes representan números con decimales. Ejemplo: 3.14, 0, 0.01, 2.0. Cadenas, string, son secuencias de caracteres utilizados para representar texto. Ejemplo: hola, 1, 2, 3, 4 y 5. Booleanos representan valores de verdad, true, verdaderos o falsos. Se utilizan comúnmente en condiciones y decisiones. Datos compuestos. Es un tipo de metadatos que enlista de manera organizada los nombres, definiciones y características de cada uno de los campos o atributos de una base de datos y lo conjunto de datos. Conjunto es una colección de datos relacionados con un tema o sector concreto. Los conjuntos de datos incluyen diferentes tipos de información como números, textos, imágenes, videos y audio. Tuplas es una estructura de datos ligera que tiene un número específico, una secuencia de valores. Lista es una estructura de datos resistente en la memoria que se llena con un conjunto de nombres extraídos de una fuente externa, como por ejemplo un archivo plano. Datos especiales. Nulo es un marcador especial usado en el lenguaje de consulta estructurado, entre paréntesis SQL, para indicar que no existe un valor dentro de una base de datos. Fecha y hora. Una fecha es un valor de 3 partes que representa un año, mes y día dentro del rango de 0001-01 a 9999-12-31. Una hora es un valor de 3 partes que representa una hora del día en horas, minutos y segundos, dentro del rango de 00.00.00 a 24.00.00. Datos avanzados. Estructuras son aquellas que nos permiten como desarrolladores organizar las informaciones de manera eficiente y en definitiva diseñar la solución correcta para un determinado problema. Clases es el número de subconjuntos en que se han agrupado los datos.
Cada clase se puede denominar mediante una letra, un número o alguna característica del subconjunto. Tipo de datos abstractos. Pilas. Es una lista ordenada o estructurada de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a su elemento de tipo leaf. Colas. Es una estructura de datos que almacena elementos en una lista y permite acceder a los datos por uno de los dos extremos de la lista. Grafos. Los grafos contienen nodos, bordes y propiedades que se utilizan para representar y almacenar datos de una forma que nos permite las bases de datos relacionales. Árboles son una de las estructuras de datos no lineales que sirve para representar estructuras de información jerárquicas y direcciones o etiquetas de una manera organizada. Cualquier nodo es la raíz de un subárbol que consiste de él y los nodos debajo de él. Clasificación de los tipos de datos arrays. Según la dimensionalidad, arrays unidimensionales, una variable estructurada formada de un número n de variables simples del mismo tipo que son denominados los componentes o elementos del array. Array bidimensional es una tabla o matriz que puede representarse en fila y columna. Arrays multidimensional son una amplia aplicación de los matrices de dos dimensiones y utilizan subíndices adicionales para la indexación. Según el tipo de datos, primitivos, compuestos, según la mutabilidad, mutables, inmutables, según la estructura, lineales y no lineales. Muchas gracias por su atención.